Cejudo. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Boston, es profesor investigador de la División de Administración Pública del CIDE y es secretario académico de la misma institución. Una de sus principales líneas de investigación es precisamente la evaluación de políticas públicas y ha dirigido diversos proyectos de evaluación en el Coneval. Guillermo, por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias por tomar parte en este foro y, como dice Cristina, estas intervenciones iniciales de quienes nos pusieron en esta mesota tienen solo como propósito estimular la discusión. Este foro es esencialmente un espacio abierto donde lo que importa es la interacción y la participación de todos quienes están aquí en este salón. A mí me gustaría empezar reconociendo, porque creo que es importante hacerlo, la capacidad de innovación institucional en México. La verdad es que estamos ante algo notable. Hace 20 años, con la creación del IFE y con todo el entramado normativo y administrativo a que eso dio lugar, nuestro país se convirtió en referente mundial. Venían delegaciones de otros países a conocer nuestro sistema electoral y el IFE participaba, y los funcionarios del IFE participaban no solo como observadores, sino como diseñadores de sistemas electorales en países tan distintos y lejanos como Irak o Afganistán. En la década pasada algo similar ocurría con el tema de transparencia. La creación del IFAI y las normas constitucionales y legales en materia de acceso a la información nos volvieron una experiencia notable en el debate internacional y, de nuevo, otros países aprendían de nuestro sistema para fortalecer su derecho de acceso a la información pública. Yo creo que hoy, en materia de evaluación, estamos en un momento equivalente. El modelo mexicano de evaluación y de monitoreo y de medición de la pobreza es ejemplo en India, en varios países de África y, por supuesto, en nuestro propio continente. Estamos, creo que puedo decirlo sin parecer exagerado, ante una historia de éxito que se ha construido en muy poco tiempo. Es una historia de éxito, claro, aunque el funcionamiento no es perfecto. Hay claros retos en la coordinación entre los distintos actores del sistema de evaluación. Hay un serio desbalance entre algunos programas sociales que son evaluados de forma sistemática y rigurosa y otros programas presupuestarios que son evaluados solo para cubrir las formas. Hay también un déficit de capacidades para la evaluación y el monitoreo en la mayoría de los estados y municipios y, sobre todo, nos falta perfeccionar el último paso tras la evaluación: la utilización de los hallazgos de las evaluaciones para mejorar los programas y tomar decisiones presupuestarias. Pese a todos estos retos que hay por delante, lo cierto es que tenemos la semilla de un sistema sólido de evaluación precisamente en Coneval, como es hoy, y su integración o articulación con la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda para diseñar y ejecutar la política de evaluación. Y yo creo que esto tendría que ser el punto de partida del fortalecimiento de Coneval tras la reforma constitucional y el rediseño de la política de evaluación en México. Y déjenme insistir en esto. No estamos solamente, aunque sea lo más atractivo y visible, ante la creación de un nuevo órgano autónomo, sino ante la oportunidad de reforzar una política pública en materia de evaluación para el conjunto del Estado mexicano, que nos lleve, si todo sale bien, a una toma de decisiones más acertada en el diseño de los programas presupuestarios, que ayude a resolver los problemas de la falta de coherencia entre los programas y entre políticas públicas, que vuelva a realidad la promesa de las asignaciones presupuestales que toman como base los hallazgos de las evaluaciones, que facilite la rendición de cuentas y que en suma nos lleve a mejores políticas con mejores resultados para los ciudadanos. Por eso la importancia de ese foro y por eso la importancia de las decisiones que se tomarán en los próximos meses. En poco tiempo deberá integrarse el Consejo General del Coneval, en un plazo de 60 días tras la publicación de la reforma constitucional, de los cuales ya transcurrieron más de la mitad. Y deberá emitirse antes del verano una nueva ley que regirá a este Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Pero precisamente por su importancia creo que hay entre la comunidad de interesados, y quienes me acompañan aquí no me dejan mentir, una marcada preocupación por la ausencia de argumentación sobre estas reformas y el aparente descuido con que fue planteada la reforma constitucional y la forma en la que podría ocurrir la discusión legislativa. Yo me atrevería a decir que la autonomía de Coneval quedó como un punto ciego en la reforma política.
A diferencia de muchos otros elementos de la reforma, como la reelección o la creación, la transformación del IFE en INE, el tema de la autonomía de Coneval no fue argumentada por sus proponentes, no fue un asunto que atrajera la atención de los medios y no se presentaron las razones por las cuales era deseable, por lo menos para quienes lo pusieron sobre la mesa, que la Coneval fuera autónomo. Se hizo una reforma con base en una idea, no con base en una decisión de política pública. La idea de que la autonomía es buena y que si Coneval es bueno, pues ¿por qué no juntamos dos buenas ideas y lo ponemos en la Constitución? En todo caso, ese ya es un hecho consumado y la tarea hacia adelante es simplemente cuidar bien el proceso legislativo y la designación de los consejeros. Y aunque estoy seguro que todos ustedes conocen bien los contenidos de la reforma política, a mí me gustaría frasear mi exposición con base precisamente en un breve resumen de los contenidos de lo que explica, de lo que define la Constitución y que tendrá que tener contenido en la ley. Como parte de la reforma política se añadió un nuevo apartado, el artículo 26 de la Constitución. Ese era el artículo de la planeación. Hace 6 años se añadió ahí el Sistema Nacional de Información, el INEGI, y ahora se añade el tema de evaluación en el mismo artículo constitucional. De ese artículo y de los transitorios se desprenden, desde mi punto de vista, 6 elementos cruciales. Primero, el nuevo carácter de órgano constitucional autónomo de Coneval. Este es quizá el cambio más drástico. Y me gustaría insistir, no se trata de un Coneval más grande y con mayor autonomía. Se trata en realidad de una nueva institución que por su carácter constitucional tendrá nuevas responsabilidades, nuevos instrumentos y una nueva forma de relacionarse con el Ejecutivo Federal, con el Congreso y con estados y con municipios. Esto quiere decir que la forma como venía articulándose con el Ejecutivo Federal inevitablemente cambiará. Y hay un ejemplo muy simple. Cada año Coneval, junto con la Unidad de Evaluación de la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Evaluación de la Secretaría de Hacienda, emitían el Programa Anual de Evaluación para distribuir las responsabilidades sobre monitoreo y evaluación de programas sociales. Pero era en esencia una decisión entre 3 componentes del sistema de evaluación dentro del Poder Ejecutivo. ¿Cómo se coordinará ahora un órgano constitucional autónomo con otros 2 componentes? O uno, si es que la Secretaría de la Función Pública termina finalmente por desaparecer. Más aún, una de las grandes virtudes de trabajo de Coneval es el trabajo cercano con las unidades de evaluación de cada una de las dependencias, ofreciendo asesoría técnica, apoyando en la gestión de las evaluaciones y con un sistema de seguimiento a las recomendaciones, con este eufemismo bonito de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora. Y en esta cercanía en la operación no minaba de ninguna forma la autonomía técnica del Instituto de Coneval. Es decir, era técnicamente autónomo, pero cercano operativamente. La pregunta ahora es si el Ejecutivo estará abriendo las puertas a un órgano constitucional autónomo en las mismas condiciones. Este me parece que es un punto crucial hacia adelante. Segundo, la función de Coneval seguirá siendo dual. Por un lado, la medición de la pobreza y por otro, la evaluación de la política de desarrollo social. Pero se agrega un importante, pero de contenido ambiguo. La Constitución dice, el Consejo podrá emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley. ¿De qué tipo de recomendaciones estamos hablando? ¿Se trata de recomendaciones puntuales sobre el diseño de los programas específicos o recomendaciones generales sobre la lógica y dirección de la política social? ¿Se trata de recomendaciones que serán vinculantes al estilo de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de sugerencias que serán procesadas como un aspecto susceptible de mejora? ¿Estas recomendaciones son solo para los programas federales o podrán incidir también en las políticas de gobiernos estatales y municipales? ¿Quiénes son los destinatarios de estas recomendaciones? ¿Podría, por ejemplo, este nuevo órgano constitucional recomendar al legislativo una resignación presupuestal o la cancelación de un programa que no está dando resultados? Estas son preguntas que tendrán que tener una respuesta concreta, sustantiva y articulada en la ley. Tercero, el mandato de Coneval se amplía dramáticamente. La ley, dice la Constitución, deberá establecer las formas de coordinación con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones. Ya hoy en la Ley de Desarrollo Social hay un sistema nacional, ya se está vislumbrando un sistema nacional de desarrollo social. Hay una ley general,
Hay una comisión nacional, un programa nacional de desarrollo social, tendría que haber un programa nacional de desarrollo social, y se hace referencia continua a una política nacional de desarrollo social en esa ley y sobre la cual se emite un informe. Es entendible, por tanto, que se piense que haya un órgano de Estado que se encargue de la evaluación. Esto, por supuesto, tiene sentido respecto a la medición de la pobreza y al informe que se hace sobre la política general de desarrollo social. Pero hay preguntas de nuevo. ¿Se espera, por ejemplo, que haga lo mismo con la evaluación de programas específicos en los 3 ámbitos de gobierno? ¿O sería el coordinador de un sistema nacional de evaluación de política social donde emitiría directrices, pero no operaría de forma directa? Algo más, ¿cómo conciliar la idea de un Consejo Nacional con lo que establece el artículo 134, que dice que cada Estado tendrá una instancia técnica para evaluar los resultados del ejercicio de los recursos? Hay varios estados que ya han avanzado mucho en eso. ¿Cómo va a funcionar Coneval con eso? ¿Será a cargo de toda la política? ¿Será un eje articulador? ¿O tendrá que coordinarse? ¿O operará como si no existiera lo otro y habrá problemas de articulación? Cuarto, la integración del Consejo de Coneval. Se va a pasar, y me parece muy importante, de un consejo con 6 consejeros académicos y un secretario ejecutivo a un consejo con un presidente. Este es un cambio de dinámica institucional muy importante. Pero además de eso, el cambio crucial y potencialmente más peligroso es el del perfil de los consejeros. Actualmente se trata de académicos que no abandonan sus labores en la institución de educación superior en la cual se desempeñan, cuyo prestigio y carrera profesional están atados a su vocación académica y que tenían un desempeño discreto, sin interés por los reflectores. El cambio puede abrir la puerta a consejeros con una vocación distinta, que estén preocupados por una carrera política, que tengan como principal fuente de ingreso y de prestigio su desempeño como funcionarios y que por tanto empiecen a pensar como tales. Que se sepan que son sujetos de juicio político porque lo van a hacer, que su carrera estará condicionada a la voluntad de los partidos políticos en el Congreso y que, como ha ocurrido recientemente con el IFAI y con el IFE, cualquier reforma constitucional puede significar su desaparición y su integración por nuevos consejeros. El riesgo, en pocas palabras, es que por ganar la autonomía constitucional perdamos la independencia técnica de los consejeros, que dejen de pensar como especialistas y lo hagan como políticos. Quinto, el procedimiento de nombramiento. Aquí el cambio es simple, serán nombramientos políticos hechos por la Cámara de Diputados. No puede serlo de otra forma, son nombramientos hechos por la Cámara de Diputados. La preocupación, desde luego, es que estos nombramientos no sean por cuotas, que se privilegien los perfiles técnicos y de capacidad profesional y que el procedimiento sea abierto y con criterios claros. El problema es que los nombramientos ocurrirán antes de que esté la ley. Entonces, la designación inevitablemente estará prefigurando el funcionamiento y la lógica de integración y operación de un Consejo General del Coneval que aún no tendrá sustento normativo en la ley secundaria. El problema práctico es que al día de hoy los diputados tienen poco más de 3 semanas, a menos de que una vez más decidan saltarse los plazos que se han fijado, para definir un procedimiento, establecer criterios y designar a los nuevos consejeros. E insisto en la secuencia. Designar a los nuevos consejeros tendrá que ser la consecuencia de definir criterios y definir criterios con base en un procedimiento definido. Me temo, a menos que se esté trabajando ya en ello y que no nos hayamos enterado, que esto no ocurrirá conforme a los tiempos previstos en la Constitución. Sexto y último, el nuevo marco normativo. Se establece en los artículos transitorios que habrá una nueva ley para normar al órgano autónomo. Pero las leyes que inciden en materia de evaluación también deberán ser actualizadas, por lo menos la Ley General de Desarrollo Social y la de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Pero más importante, este marco normativo actualizado generará una nueva dinámica de relaciones de coordinación institucional entre Coneval y los poderes de la Unión, entre Coneval, porque tendrá que rendir un informe ante el Congreso, tendrá que establecer convenios de cooperación con el Poder Ejecutivo para evaluar y para establecer criterios para evaluar todo lo que no es política social y que seguirá bajo la tutela de la Secretaría de Hacienda. Y potencialmente, por lo menos, como lo entiendo, a lo mejor algún abogado aquí me corrige, pero también será sujeto
pero podrá ser actor en controversias constitucionales como órgano autónomo. Entonces se relacionará con el Ejecutivo, con el Legislativo, con el Judicial. También habrá nuevas relaciones entre el Coneval y los programas presupuestarios, la operación cotidiana, y entre Coneval y los órganos estatales, gobiernos estatales, y municipales. Y finalmente, esta coordinación institucional derivará en nuevos mecanismos de colaboración operativa para generar indicadores, monitorear, gestionar evaluaciones y atender recomendaciones. Se trata, en suma, de un proceso mucho más complejo que solo cambiar las leyes. Es un proceso de reconstrucción del marco normativo, de generación de nuevas lógicas de coordinación institucional y de nuevas rutinas de colaboración operativa. Termino ya. Los próximos meses y semanas darán contenido a lo que fue una idea que entró en la Constitución, que es la idea de un Coneval autónomo constitucionalmente. Si se hace mal, terminaremos con un órgano constitucional autónomo, con un consejo producto de cuotas partidistas, con un mandato ambiguo y con operación desarticulada de las otras piezas del sistema de evaluación y de otras instituciones asociadas a la rendición de cuentas, que gana autonomía operativa y presupuestal, pero pierde independencia intelectual y capacidad técnica. Si se hace bien, y hago votos porque así sea, podríamos tener un órgano bien diseñado a cargo de ciudadanos capaces e independientes, que sirva para articular una política pública en materia de evaluación para el conjunto del Estado mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Ahora doy la palabra al maestro Rodolfo de la Torre. Él es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Economía por la Universidad de Oxford. Es coordinador de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano en México, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y editor de la revista Bienestar y Política Social, publicada por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, y editorialista del periódico El Universal. Maestro. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación para estar aquí discutiendo este importante tema. Me parece que Guillermo ha dado un panorama bastante amplio, completo, de los retos que enfrenta el Coneval. Y yo quisiera referirme en particular al periodo de transición que ocurrirá justamente entre la dejada o el dejar las funciones los actuales consejeros del Coneval y la realización, la conclusión del reglamento que debería de estar fijando a los nuevos consejeros. Como ya se mencionó, en ese periodo habrá un nombramiento y eso implica riesgos. Y para referirme a estos riesgos, yo quisiera poner en contexto un poco algunas de las experiencias que recogió el Coneval y que le dieron fuerza, y también pensar un poco hacia el futuro, qué es lo que implicaría esta reconstitución del Coneval. Creo que es muy importante recordar que en 2001 se originó el trabajo para generar una primera medición oficial de la pobreza. En ese 2001, a iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Social, se creó el Comité Técnico de Medición de la Pobreza, compuesto mayoritariamente por académicos. Y este comité técnico logró algo desproporcionado: convencer a un gobierno de adoptar una metodología de medición que no había sido diseñado por este gobierno y que tampoco había sido calculada la primera medición de pobreza por este gobierno. Este logro inicial prefiguraba muchos de los elementos que actualmente están presentes en el Coneval y que le han dado su solidez. Pero también lo que ocurrió en ese tiempo comenzaba a vislumbrar la serie de riesgos que enfrentaría el Coneval, porque en 2003, en junio del 2003, a unos días de las elecciones federales, el gobierno federal, en particular la Presidencia de la República, anunció que sería el gobierno federal y no este grupo de académicos quien daría a conocer la pobreza, quien la mediría y quien pues daría justamente en el periodo antes de elecciones las noticias de la reducción de la pobreza que se anunciaba. Y los académicos que en ese tiempo nos encontrábamos en este Comité Técnico de Medición de la Pobreza estábamos inermes frente a una decisión
del poder público de hacernos a un lado y de anunciar por su cuenta esta medición de la pobreza. ¿Qué ocurrió ahí? Hubo un diálogo ríspido, podría decirse, entre este grupo de académicos y el gobierno federal, en donde los académicos promovimos la idea de separarnos de este grupo que se había creado, de renunciar, de dejarlo, para poner en evidencia que se estaban rompiendo reglas no escritas, pero a final de cuentas reglas que habían estado presentes en la primera medición de la pobreza y que pues anunciaban este rompimiento de reglas, una serie de posiciones muy riesgosas para darle credibilidad, solidez a la segunda medición oficial de la pobreza. Desde ahí quedaba claro que no era posible mantener a un grupo de académicos como lo era el Comité Técnico de Medición de la Pobreza a cargo de la medición misma y de otros elementos conectados con ella. Se requería solidez institucional, porque en cualquier momento una decisión del poder público podía trastocar por completo las reglas que en principio había aceptado. Y es precisamente el Coneval quien recoge esta experiencia y, a decir verdad, la recoge en un ambiente que también anunciaba otro tipo de riesgos. En ese mismo 2003, una iniciativa de Ley General de Desarrollo Social del Partido de la Revolución Democrática contenía una propuesta con algunas semejanzas a lo que ahora se vive con la reforma constitucional. Se hablaba de constituir un Instituto Nacional de Evaluación y Seguimiento de la Política Social, que sería una entidad plenamente autónoma, como el IFE se mencionaba, y con un mecanismo de nombramiento de su órgano de dirección que correspondería este nombramiento a la Cámara de Diputados. Se hablaba en ese 2003 de un IFE social. En lo personal me parecía que era una de las peores ideas que se estaban incubando en ese tiempo, porque ya se prefiguraba en el propio IFE lo que ocurriría en octubre de 2003, en donde los partidos políticos, al reunirse para nombrar al nuevo consejo, no llegarían a un acuerdo y habría acusaciones directas de que los consejeros habían sido nombrados a través de una serie de sesgos partidistas muy evidentes, incluso con irregularidades en el proceso. Mi escepticismo respecto a esta formación del IFE social que en ese tiempo se planteaba, me hacía escéptico respecto a cómo se estaba constituyendo el Coneval en ese momento, y pensaba más en una autonomía que se pareciera a la del Banco de México o a la de algún otro órgano colegiado, excepto al del nuevo IFE que entonces se prefiguraba como preferible. Sin embargo, el Coneval pudo lograr una combinación de la fortaleza de miembros académicos con la institucionalización de una serie de procedimientos que hacían particularmente débil al Comité Técnico de Medición de la Pobreza. Y aquí yo enfatizaría la clave en quiénes constituyen este tipo de consejeros en el Coneval que entonces se creaba. Son personas ligadas a una institución académica con reconocido prestigio profesional, inscritas en el Sistema Nacional de Investigadores, dando clase en un posgrado del Padrón de Excelencia del propio CONACYT, lo cual les da dos elementos fundamentales. Uno, el conocimiento necesario, especializado, que demanda en particular la medición de la pobreza, pero en buena medida, en gran medida también la evaluación, y sobre todo la posibilidad de tomar decisiones sin ver que están ligados indefinidamente a una carrera pública. Ya lo apuntaba Guillermo Cejudo. De perderse esta condición en la transición que viene, de nombrarse a exdiputados, algún miembro de un partido político, exfuncionarios públicos, tendríamos claramente pues la posibilidad de que se instituyeran como parte de las reglas del juego del funcionamiento de este organismo sesgos
partidistas y gubernamentales. Yo haría aquí el primer apunte. Probablemente, muy seguramente va a ser imposible tener estas reglas que permitan diseñar la selección de los consejeros de una forma totalmente pulcra. Pero creo que es el papel de la sociedad civil auscultar al mayor detalle los antecedentes de aquellos que se quieran postular en este periodo en donde todavía no hay reglas explícitas, para evitar claramente los sesgos partidistas o progubernamentales. Esto es algo que sí está en nuestras manos como participantes fuera del gobierno, fuera de los partidos. Meter esa lupa a ese tipo de nombramientos y dar la señal de alarma cuando algo esté turbio, cuando haya algo que no parezca corresponder a lo que en el caso del Coneval funcionaba bien. Lo ideal sería que se preservaran las reglas de selección de los consejeros en este periodo, justamente ante la ausencia de reglas, y que no se diera la posibilidad, como se prefigura un poco en las reformas que dieron paso a esta nueva etapa de Coneval, que simplemente el conocimiento de desarrollo social ya califique a alguien como para pertenecer a ese consejo. Se necesita mucho más que haber pasado por los temas que corresponden. Se necesita algo mucho más especializado y preferentemente con las reglas académicas de selección académica que tenía el CONEVA. Concluyo con lo siguiente. En octubre próximo habrá una reunión, el Foro Ministerial de Desarrollo Social de América Latina, en donde van a llegar aquí los ministros de Desarrollo Social de toda la región, y el tema de este foro va a ser la medición multidimensional del progreso de los países, en particular cómo se ha conformado gradualmente en muchos países esta medición de la pobreza multidimensional. Actualmente hay más o menos 10 países que están adoptando mediciones multidimensionales en el mundo. El Coneval fue el primero en hacerlo y con un proceso transparente basado fundamentalmente en este órgano de deliberación académico. Pero no solo eso, México a través del Coneval ha dado asesoría a cerca de 12 países, la mayor parte de la región, la mayor parte de América Latina, en cómo conformar una medición multidimensional de la pobreza, pero la asesoría en el fondo no es acerca de las fórmulas, de los criterios metodológicos, es acerca de cómo conformar un andamiaje institucional que le dé solidez a todo eso que después viene en el proceso de toma de decisiones. 2 países en particular, Perú y Chile, prácticamente están siguiendo paso a paso lo que ha sido el ejemplo del Coneval. Quizás haya una sola excepción respecto a los países que en estos momentos están siguiendo de cerca lo que han sido las, por así llamarlos, fórmulas de éxito del Coneval. El único país que parece estarse alejando de eso es México. Entonces, yo quisiera llamar la atención para que en el fondo pensemos qué clase de explicaciones le vamos a dar a todos los países que nos están mirando y que están pensando en que hemos seguido el camino correcto y nosotros tal vez nos estamos arrepintiendo de él. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra al doctor Marco Antonio Fernández. Marco es doctor y maestro en ciencia política por la Universidad de Duke, estudió su licenciatura en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y actualmente se desempeña como director de investigación de la organización México Evalúa. Gracias. Buenos días, gracias por la invitación para compartir algunas ideas con ustedes a propósito precisamente de la reforma constitucional que se aprobó recientemente para hacer estos cambios respecto al Coneval. Creo que es importante retomar en el análisis de esta discusión
Los motivos que se exponen en las iniciativas que motivaron el otorgar la autonomía al Coneval, en específico la iniciativa del senador Cordero, en la cual explícitamente establece que es necesario que el Coneval salga del ámbito del Ejecutivo Federal para evitar la tentación de una politización de los criterios de evaluación que haga el Coneval. Sorprende, por un lado, que lo diga con esos términos el senador, precisamente cuando él fue secretario de Desarrollo Social, porque entonces uno pensaría que, bueno, trató de influir el trabajo de los miembros del Coneval, y sabemos que esto no fue así, que uno de los pilares institucionales que permitieron, sin duda alguna, que el Coneval hiciera un trabajo técnico sólido, con independencia, fue precisamente el Consejo Técnico y la forma en que estos consejeros fueron electos. Este dique institucional está haciendo, digamos, tiene el peligro de ser trastocado ahora con los nuevos mecanismos que se prevén en lo que se ha aprobado por parte del Congreso. Sobre todo, como han dicho los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, el gran peligro es, por un lado, al establecer criterios vagos en las características que tienen que tener estos consejeros, se puede abrir la puerta para que entre distintos tipos de exfuncionarios públicos al Consejo, ¿no? Y en ese sentido sí sería necesario recoger lo que actualmente está en la Ley de Desarrollo Social, precisamente, y tomar estos criterios, el criterio del SNI, el criterio de pertenecer a una institución académica, de los programas de excelencia del CONACYT, porque estos elementos sí hacen más difícil, a lo mejor no lo imposibilitan, pero hacen mucho más difícil que haya un elemento de politización en las características de los miembros que sean eventualmente nombrados en el Consejo. Aquí creo que también es importante señalar y aprovechar que en la audiencia hay abogados expertos en estos temas. Existen dos incertidumbres jurídicas desde mi punto de vista. Por un lado, como los consejeros terminan el 31 de marzo sus funciones, y no tenemos aún la legislación secundaria que de acuerdo al marco constitucional diría las características del procedimiento para el nombramiento de los nuevos consejeros, se abren dos posibilidades. Por un lado, mientras se esté estableciendo esta legislación, que se nombraran los consejeros con la legislación que estuviera vigente, o por el otro lado la posibilidad de que el nombramiento se detenga, el nombramiento de los consejeros se detenga precisamente hasta que el legislativo decida establecer una legislación, en la legislación secundaria respectiva. Un punto también que es importante, creo que aprovechar la discusión que se ha abierto a partir de esta modificación constitucional para precisamente en la definición de la legislación secundaria, aprovechar la experiencia que se logró del Coneval e incluso en un espíritu de franca autorreflexión, identificar cuáles son las áreas de oportunidad del actual Coneval para mejorar y definir esas áreas de oportunidad en la legislación secundaria. Por ejemplo, sabemos que de acuerdo a la legislación vigente hay este sistema de evaluación, y nuevamente el marco jurídico constitucional que se aprobó prevé que habrá coordinación con las distintas instancias de evaluación. Pero como dijo Guillermo en su ponencia, no está claro cuáles son los mecanismos de esta coordinación. Y con toda franqueza, hoy en la legislación vigente tampoco queda claro que esta coordinación se esté llevando de manera adecuada. ¿Cómo podemos hacer
en la legislación secundaria, ya que nos vamos a meter precisamente a tratar de darle pies e instrumentos jurídicos a lo que se aprobó constitucionalmente, ¿cómo le podemos hacer para que la legislación garantice una eficaz coordinación con las distintas autoridades de la evaluación? En el caso de las recomendaciones que también mencionó Guillermo en su exposición, es difícil imaginar que las instancias del gobierno acepten el argumento de que estas recomendaciones tengan efectos vinculantes, como ocurre en el caso de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos. Puedo imaginar perfectamente en ese sentido el punto de vista gubernamental de que son insumos las evaluaciones que se generan para mejorar la política pública, pero que esto, o sea, la determinación de los programas sociales son en última instancia una prerrogativa de quienes están al frente de las áreas de gobierno. Entonces, en ese sentido, por lo mismo, pues sí se le esperaría entonces al legislador que nos dijera qué estaban pensando cuando estaban hablando de estas de la capacidad, de las atribuciones de recomendaciones que va a tener el Coneval. Un punto adicional, creo que sí es importante recoger la parte oportuna del escalonamiento en el nombramiento de los consejeros, y que estos, al igual que ocurre actualmente, sean de tiempo parcial, no de tiempo completo. Es una discusión que incluso el propio Coneval ha señalado en publicaciones donde reflejaron sus puntos de vista de las fortalezas que tiene la institución y de algunas de las preocupaciones que ellos tenían respecto a lo que se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados. Creo que esta parte de que los consejeros sean no de tiempo completo, sino de tiempo parcial, es importante mantenerla, porque esta parcialidad, el hecho de que mantengan su empleo en las instituciones de educación superior en la que laboran, les da también, pues por un lado, contacto, mantener el contacto con la investigación de punta en las materias de evaluación, pero por el otro lado también les da la capacidad económica de tener menores presiones políticas por parte de la autoridad que quisiera influir en los criterios de su trabajo. Finalmente, un punto que creo que es importante discutir de cara a la legislación secundaria es si los informes que se prevén que el Consejo tenga que dar al Congreso por fin sí van a ser utilizados para las asignaciones presupuestales que hacen los diputados, y si realmente van a ser tomados en cuenta por la autoridad hacendaria a la hora que hace las reasignaciones presupuestales en el ejercicio del presupuesto. Porque, en teoría, esto es lo que detrás del sistema de evaluación uno esperaría. Evaluamos para mejorar la política pública, generar indicadores, identificar fortalezas, pero también debilidades de los programas sociales y poder hacer los cambios que sean necesarios a la hora de estar desarrollando los programas públicos. Y si bien es cierto, en ningún lugar del mundo hay estricto sentido técnico absoluto en las asignaciones presupuestales de los programas sociales, y eso creo que hay que dejarlo con claridad y no comprar ideas ingenuas de otros lados que no ocurren en ningún lado. También es cierto que esta generación de información técnica importante que está haciendo el Coneval tendría que ser tomada verdaderamente en cuenta a la hora de las decisiones políticas detrás de las asignaciones presupuestales. Y lamentablemente, si uno observa el contacto que tienen con los legisladores o incluso con la propia unidad de evaluación de la Secretaría de Hacienda, uno se da cuenta que muchas veces
los insumos valiosos que provienen del trabajo que técnicamente sólido que hace el Coneval no son realmente tomados en consideración a la hora de las asignaciones presupuestales y la definición de los programas. Por lo tanto, ya que hemos abierto la puerta para poder reformar el Coneval, sí valdría una discusión seria en la legislación secundaria para establecer en el articulado algunas guías de cómo van a poder ser utilizados estos insumos por parte de los tomadores de decisiones de política social. Muchas gracias. La palabra al maestro Alejandro González Arreola. Él es licenciado en Negocios Internacionales por la Universidad La Salle Noreste y maestro en Gestión Pública por la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido. Es socio fundador y director general de GESOC, Gestión Social y Cooperación AC. Gracias, Cristina. Muy buenos días a todas y a todos por acompañarnos esta mañana en el foro. Es complicado hablar lo último porque obviamente ya mis colegas que me antecedieron, Guillermo, Rodolfo, Marco, además expertos en el tema, ya dijeron buena parte de lo que yo tenía preparado. Entonces me voy a centrar en 3 ideas que me parecen básicas y que de alguna manera complementan y profundizan o reenmarcan la discusión previamente realizada. La primera tiene que ver con la idea de que toda reforma, sea cual sea, es instrumental siempre a la resolución de un problema público, ¿no? o al aprovechamiento de una oportunidad que está en el entorno. La gran pregunta que subyace aquí es que pareciera que esta reforma es una reforma que sigue en búsqueda del problema público que debe de resolver. ¿Sí? La ausencia de argumentación en la exposición de motivos de manera muy clara, robusta, basada en evidencia, socialmente sentida, sobre lo que había que cambiar para que funcionara mejor en Coneval es básicamente muy pobre. La idea de que evitar interferencias políticas en los criterios de evaluación, de medición, es probablemente el driver o el principal elemento de la reforma, pues nos lleva a una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿A poco se dio en el pasado? En el pasado Coneval guiaba sus criterios de evaluación, de medición de la pobreza de acuerdo a criterios políticos, a pesar de que no contaba con autonomía constitucional, sino simplemente técnica, y la respuesta claramente es no. Yo digo que puedo hablar por los que estamos aquí en la mesa cuando digo que los criterios no eran políticos, eran esencialmente técnicos, y las discusiones que se daban eran esencialmente técnicas. Y las organizaciones de sociedad civil que trabajábamos, que seguimos trabajando con todos los datos que producía Coneval y toda la política de evaluación de desempeño, podemos dar cuenta de ello. Utilizamos de manera sistemática esa información, la analizamos, creamos en el caso de GESOC el primer índice de calidad de diseño de la política social en el 2009, el índice de desempeño de los programas sociales desde el 2009 hasta la fecha con una métrica anual sobre de ello, todo ello basado en información generada por esta política de evaluación del desempeño, en donde Coneval clarísimamente jugaba un rol relevante. Entonces, no va por ahí, la verdad es que no va por ahí. El problema que tenemos enfrente es que pareciera que por razones no correctas se hace un cambio constitucional, se hace un cambio de reforma que le otorga un nuevo carácter de autonomía constitucional al Coneval, que trastoca no solo al Coneval, sino, como bien lo planteaba Guillermo, a toda la política de evaluación del gobierno. No necesariamente se circunscribe única y exclusivamente a las implicaciones del propio Coneval, sino, Guillermo creo que planteaba de manera muy clara los elementos. Recordemos que Coneval no está solo en esto, que hay 3 grandes objetivos de esta política originalmente planteada. Recuerdo cuando en el 2008 en GESOC hicimos la primera documentación de esta política en este librito que se llamaba Gobernar por Resultados, implicaciones de la política de evaluación de desempeño del gobierno mexicano, en donde hacíamos un análisis del diseño institucional. Pues había 3 objetivos que de alguna manera se han ido cumpliendo de manera satisfactoria. El primero tenía que ver con mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Clarísimamente ha habido una mejora en la transparencia y la rendición de cuentas de la política social y de la forma en la que se mide y se evalúa la misma. El segundo tenía que ver con la mejora
continua de la política, es decir, cómo generamos evidencia para mejorar. Y si bien es cierto que ahí podemos tener nuestras dudas y hubiéramos querido tener un avance mucho más rápido, el hecho es que ha habido avances significativos, ha habido procesos de aprendizajes significativos desde esa perspectiva. Y la tercera tenía que ver con mejorar la calidad decisional en términos presupuestarios. También ahí tenemos dudas sobre los avances que nos gustaría ver, avances quizás más significativos, pero la realidad es que desde entonces no ha habido un solo presupuesto en el que al menos no haya debate en términos de cuál es la racionalidad o la falta de, a partir de la evidencia que produce esta política de evaluación del desempeño. Estos tres elementos, y si la reforma hubiera estado anclada probablemente en una racionalidad de para qué queremos una política de evaluación del desempeño, en qué sentido la actual no funciona o funciona de manera subóptima y por tanto qué medidas queremos tomar para mejorarla, hubiera sido una historia totalmente diferente. La evaluación finalmente nunca es un fin en sí misma, la evaluación siempre obedece a un fin ulterior. ¿Para qué queremos una política de evaluación en México? ¿No? ¿En qué sentido hace sentido justamente tenerla, para qué sí y para qué no? Partiendo del supuesto de que esa discusión simple y sencillamente no fue la que animó la reforma, pues estuvo ausente de ella, y que más bien la reforma obedece a un motivo político, lo digo de manera muy clara, y a una desconfianza política de quien sale del gobierno y teme que quien entra al gobierno no haga lo mismo que ellos hicieron, que es razonablemente respetar esa instancia. ¿Sí? Justo porque eso se da, se abre una caja de Pandora que tiene una cantidad de implicaciones que Guillermo y también por un lado Rodolfo hicieron, puntualizaron aquellos aspectos en los cuales hay que cuidar. Justamente desde esa perspectiva es que el día de hoy estamos acá con todos estos incertidumbres sobre de qué manera esta caja de Pandora puede de alguna manera salir bien librada a partir de una reforma de una ley secundaria más o menos consistente. Me centro en tres puntos que me parecen importantes, que ya fueron mencionados, pero que los replanteo desde una perspectiva distinta. A ver, Coneval, y en particular la política de evaluación, tenía una doble función que no está exenta de tensiones entre ellas. Por un lado, una función de evaluación sumativa que implicaba generar un dato concreto, no debatible, ¿sí?, sobre el tamaño, si lo quieren ver así, o la magnitud de la pobreza, ¿no? La pobreza multidimensional, en este caso, que se emitía cada 2 años, y ese es un principio de evaluación claramente sumativa, en donde se emite un juicio de valor al respecto y se da una cifra. Pero por otro lado también tenía una clara función de evaluación formativa. Toda la evaluación a los programas sociales tenía que ver con la idea de cómo generamos evidencia para mejorar los propios programas y para mejorar la asignación presupuestaria. Estas dos funciones sí hay que reconocer que tienen un grado de tensión entre sí, evaluación sumativa versus evaluación formativa. El modelo actual, o el que se tenía hasta antes de la reforma, de alguna manera favorecía más, y hay que decir esto muy claro, la función de evaluación formativa del sistema de evaluación en general y en particular de Coneval. Al ser parte de la Administración Pública Federal y al tener la posibilidad de coordinarse de manera clara y directa con las dos entidades globalizadoras de la APF, Hacienda y Función Pública, y trabajar de manera conjunta con ellos, permitía no solo identificar cuáles eran las prioridades de evaluación, ¿sí?, cuál era la secuencia más idónea de las evaluaciones a realizar a todos los programas presupuestales, el tipo de evaluaciones que había que realizar, sino eventualmente permitía también generar el conjunto de arreglos y de incentivos que hicieran lo que finalmente se busca aquí, que es que esa evidencia se utilizara para tomar decisiones. Un grado mayor de autonomía, como el que se introdujo en la reforma, favorece el rol de evaluación sumativa, que es decir, emitir, dar plena certeza, no solo técnica, sino por lo que veo implícitamente también política, de que la evaluación es técnicamente sólida, robusta y que no obedece a criterios políticos, lo cual no es malo, pero hagámonos cargo de que reduce, deteriora la capacidad de evaluación
formativa en el sistema general de evaluación del desempeño. Tendríamos, como bien apuntado ahorita Guillermo, que pensar muy bien de qué manera, qué tiene que decir esa ley secundaria y ese conjunto de otras leyes, ¿no? La de desarrollo social, la responsabilidad hacendaria, para que esta capacidad de formación, de evaluación formativa, que es muy importante, finalmente no se pierda. Y es de alguna manera lo que el Chile estaba copiando, ¿no? Lo que Perú estaba copiando y lo que principalmente les interesaba desde esa perspectiva. Estamos ante un riesgo muy importante de poder dejar, digamos, esa fortaleza de un lado. Otro elemento que me parece importante, nada más reitero, la necesidad de que aún en ese contexto de autonomía, quienes presidan esencialmente a Coneval sean personas con capacidad técnica, con un clarísimo criterio que priorice su carrera principalmente académica, ¿no? Dejando, yo diría, los criterios que actualmente están, a los cuales no habría que moverles absolutamente nada, porque se ha demostrado que aún en condiciones de no autonomía constitucional, las decisiones han sido técnicamente robustas y sólidas. Entonces, ¿para qué movemos algo que ha venido funcionando? Y también el hecho de tener a consejeros de tiempo parcial me parece que sería una de las más acertadas decisiones que se podían dar. Dicho esto, me centro, y para finalizar, en otros dos subtemas que me parecen relevantes, aunque muy vinculados a esto. Primero tiene que ver con la idea de que en el proceso de nombramiento nos tenemos que hacer cargo que, como bien apuntaban hace un momento, la reforma que fue hecha de manera muy mal pensada, está al revés, que primero se cierra el plazo para nombrar consejeros que para tener ley secundaria. Y yo lo que diría, y lástima que no ha llegado el diputado de la USARAN, pero clarísimamente tenemos que tener una posición muy clara en ese sentido. No puede haber nombramientos sin criterios. Primero criterios, después nombramientos. Punto. Así de sencillo. ¿Cuáles son las opciones que tenemos por delante? Una, dado que no hay ley secundaria ahorita, pues tomar la ley actual, que es la aplicable. Punto. Nómbrese de acuerdo a esa ley, que es la aplicable en este momento, ¿sí? O bien, quieren hacer ley secundaria, perfecto, hagámosla, apliquemos el reloj legislativo por una buena razón, ahora sí. Esperemos en el día, ¿cuántos días eran? 60 para nombrar, que se reúne la comisión, no sé cuál, habría que primero averiguar cuál sería la responsable de ello, y se declara en sesión permanente hasta esperar a que haya hasta que haya ley secundaria. Y en ese momento se podría pensar eventualmente en el nombramiento, lo cual lo veo más complicado. Entonces, el primer mandato es ese. Segundo, elemento que tiene que ver con el proceso de transición actual. Dado que los consejeros actuales salen el 31 de marzo, aquí no solo está involucrado el legislativo, sino también en este momento ya, y de manera muy clara, la Sedesol. Ellos presiden la Comisión Nacional de Desarrollo Social, la secretaria es la presidenta, ellos tienen la atribución en este momento del nombramiento, y una pregunta muy concreta es: ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Van a dejar que renuncien los consejeros actuales y vamos a esperar a ver qué sucede? ¿Qué previsión está tomando en este momento Sedesol para ello? Imagínense el periodo que puede pasar entre un Coneval sin dirección, sin consejo directivo, desde el 31 de marzo hasta cuando pues suceda algo, ¿no? El periodo de vulnerabilidad que se abre, en donde solamente va a haber un secretario ejecutivo, el cual sí es nombrado tal cual por el ejecutivo ahorita. ¿Qué va a pasar? ¿Se puede quitar a ese secretario? En este momento, o sea, a partir del 31, si no hay consejo, si no hay nada. Es decir, los días que vienen son días complicados desde esa perspectiva, y que creo lo tenemos que tener muy, muy claro para evitar que eventualmente caigamos en situaciones de retroceso dentro de muy poco tiempo. Ahora, termino nada más con dos ideas. Esta reforma abre también dos ventanas de oportunidad que son positivas. La primera es, al ser el Coneval un organismo constitucionalmente autónomo, replantea la relación con el legislativo. Y sabemos que si hay una instancia
con capacidades técnicas clarísimamente débiles para utilizar la evidencia derivada de todo eso es el Congreso y en particular la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la relación que se va a abrir ahí? ¿De qué manera Coneval puede tener una relación proactiva y positiva con la Cámara de Diputados para ello? Y también son los gobiernos subnacionales. El que el Coneval sea autónomo, constitucionalmente autónomo, nos permitirá eventualmente pensar la mejor manera de cómo podemos aprovechar esta coyuntura para avanzar esta agenda en los gobiernos subnacionales, que es, hay que reconocerlo, donde presenta las brechas más relevantes. Terminaría diciendo nada más que es importante que en todo este proceso la academia, las organizaciones de sociedad civil, las instancias como la Red por la Rendición de Cuentas y otras más, mantengamos un proceso de diálogo, de discusión, pero sobre todo de exigencia hacia los tomadores de decisiones. Insisto, no solo Cámara de Diputados en este momento, eventualmente senadores, pero sobre todo y en el cortísimo plazo hacia Sedesol. Ellos tienen una decisión muy importante en los próximos días y nos gustaría saber cuál es, ¿no? ¿Qué van a hacer? Hasta ahora no tenemos claridad al respecto, pero bueno, estaremos insistiendo desde las distintas trincheras y espacios que tenemos en las diferentes organizaciones de sociedad civil. Muchas gracias.